Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Cómo se define esto? Como un enfoque del ejercicio terapéutico que se basa en los principios anatómicos y neurofisiológicos funcionales. Utiliza información de carácter propioceptivo, cutánea y auditiva para producir mejoras funcionales de la respuesta motora y es vital para la rehabilitación. Se recomienda estas técnicas para aumentar la fuerza, la flexibilidad y la amplitud del movimiento. Sus bases neurofisiológicas, según Sherrington, definió los conceptos de facilitación e inhibición, que son dos términos que se utilizan para estas técnicas. Facilitación se entiende por el impulso que causa el reclutamiento y la descarga de las neuronas motoras adicionales. El resultado es un aumento de la excitabilidad de las neuronas motoras. Y el concepto de inhibición es el abandono de las neuronas motoras de la zona de descarga que permiten que se alejen del margen subliminal. Neurona motora específica o circundante. Los impulsos transmitidos desde los receptores de estiramiento periférico a través de los sistemas aferentes son las influencias más intensas sobre las cuales se afecta la motoneurona alfa. Por lo tanto, el tratante tiene que ser capaz de modificar la información de los receptores periféricos. ¿Para qué? Para influir sobre cuánta excitabilidad va a tener la alfa motoneurona. Las descargas de la motoneurona pueden facilitarse por medio de la estimulación periférica, que hace que los impulsos aferentes entren en contacto con las neuronas estimuladoras, lo que resulta en un aumento del tono muscular o la fuerza de la contracción voluntaria. Las motoneuronas también se pueden inhibir también por estimulación periférica, la que es causante de los estímulos aferentes entre el contacto de las neuronas inhibitorias. Y esto va a provocar la inhibición, relajación muscular, que va a permitir elongar o estirar el músculo. Entonces, una facilitación nos va a permitir aumentar el tono muscular y la fuerza de la contracción voluntaria, y una inhibición nos va a permitir relajar el músculo y poder estirarlo. Las bases del reflejo de estiramiento. Tenemos receptores. Un tipo son el uso neuromuscular, que sensa la longitud del músculo, así como el ritmo y el cambio, como dije, de la longitud de la fibra muscular. Y tenemos por el otro lado el OTG, o el órgano tendinoso de Golgi, que detecta los cambios en la tensión de las fibras musculares. El uso se ubica paralelo a las fibras musculares, y el OTG se ubica a nivel de tendón. Ahí podemos ver un esquema donde estoy indicando un uso muscular que está sensando la longitud del músculo y un órgano tendinoso de Golgi que sensa la tensión que se ejerce sobre este músculo. Acá ya. Fenómenos neurofisiológicos de la facilitación neuromuscular propioceptiva. Tenemos la inhibición autógena. Esta es una inhibición mediada por fibras aferentes de un músculo extendido que va a actuar sobre las alfa-motoneuronas que van a abastecer ese músculo y causa de ese modo la relajación. Como vimos, la inhibición va a causar relajación. Por ejemplo, cuando se extiende un músculo, las motoneuronas que lo abastecen reciben impulsos de excitación e inhibición de los receptores. Si el estiramiento persiste por un periodo de tiempo, sea prolongado, estas señales inhibitorias desde el órgano tendinoso de Golgi van a acabar por anular a los impulsos excitatorios y van a provocar una relajación. Ahora tenemos la inhibición recíproca, que se encarga de la relajación entre los músculos agonista y antagonista. Cuando la motoneurona agonista recibe impulsos de excitación desde los nervios aferentes, las motoneuronas que van a abastecer los músculos antagonistas van a inhibirse, quedar inhibidas a causa de los impulsos aferentes. Por ejemplo, la contracción del músculo agonista, por ejemplo, el bíceps. Contraigo el bíceps, debe provocar una relajación del tríceps para provocar el movimiento,
Y del mismo modo, una rápida extensión del músculo agonista va a facilitar una contracción del antagonista. Las neuronas motoras de la médula espinal siempre van a recibir una combinación de impulsos inhibitorios y excitatorios desde los nervios aferentes. El que se exciten o inhiban las motoneuronas va a depender de la proporción de impulsos o del input que le estamos entregando a este sistema. Algunos principios básicos de la FNP: está la información al paciente sobre las posiciones que debe tener, siempre estar al tanto. En el aprendizaje de los patrones, el estímulo visual del paciente va a ofrecerle un feedback, una retroalimentación para que controle la dirección y la posición de las extremidades. Las indicaciones verbales se utilizan para coordinar el esfuerzo voluntario con respuestas reflejas para llevar un control de la maniobra. Y estas tienen que ser, como dice acá, tajantes y sencillas. Como simplemente tira, empuja, que solicitan contracciones isotónicas. Por ejemplo, mantener, eso ahí estamos buscando una contracción isométrica. Otro, relajar, etcétera, pero solo con una palabra que sea clara. El contacto y la presión adecuada son esenciales para influir en la dirección del movimiento y facilitar una respuesta máxima, porque las respuestas reflejas se ven afectadas por los receptores de presión. Y siempre la postura adecuada del tratante es esencial para aplicar la presión y la resistencia, y debe ser apropiada para la realización del movimiento diagonales con la rodilla flectada y cerca del paciente, siempre cuidando uno como tratante o terapeuta su postura para evitar lesiones o sobrecargas. La cantidad de resistencia debe facilitar una respuesta máxima que permite un movimiento suave y coordinado. Esta resistencia depende de las capacidades del paciente y puede cambiar en diferentes puntos a lo largo de la amplitud de movimiento. El movimiento de rotación es un componente crítico de todos los patrones de FNP, porque sin él la contracción máxima es inviable. Los movimientos distales de los patrones deben producirse en primer lugar. Los componentes de movimiento distal deben completarse a más tardar a medio camino del patrón de FNP total. Para lograrlo hay que sincronizar las órdenes verbales y con lo que se está realizando manualmente. La sincronización, para dar énfasis, se utiliza principalmente en contracciones isotónicas. Este principio superpone la resistencia máxima en puntos específicos de la amplitud sobre los patrones de facilitación, permitiendo la irradiación o desbordamiento de los componentes más débiles del patrón de movimiento. Las articulaciones específicas se pueden facilitar utilizando tracciones, aproximaciones o técnicas combinadas, los cuales van a estimular los receptores o los propios receptores articulares. La tracción aumenta la respuesta muscular, promueve el movimiento, ayuda en las contracciones isotónicas y se utiliza en la mayoría de los movimientos de flexión en contragravedad, y la tracción debe mantenerse durante todo el patrón. Por otro lado, la aproximación va a aumentar la respuesta muscular, promoviendo la estabilidad. Va a ayudar a las contracciones isométricas y se utilizan principalmente en movimientos de extensión, cuales son ayudados por la gravedad. Esta puede ser rápida o gradual y debe repetirse durante todo el patrón de movimiento. Hacer que el músculo realice una extensión rápida antes de la contracción muscular se facilita que el músculo responda con mayor fuerza a los mecanismos del reflejo de estiramiento. Esto se consigue en resultados especialmente eficaces estirando de forma simultánea todos los componentes del movimiento. Ahora vamos a ver técnicas de potenciación o facilitación. Son las que se utilizan para desarrollar fuerza, resistencia y coordinación muscular. Encontramos la contracción repetida, la inversión lenta mantenida, estabilización rítmica y la iniciación rítmica. Primero vamos a ver la contracción repetida. Esta se utiliza cuando el paciente tiene debilidad en un punto específico del rango de movimiento. Es para corregir desequilibrios que tienen lugar dentro de la amplitud, repitiendo en la parte más débil de toda la amplitud.
El paciente se mueve de forma isotónica contra una resistencia máxima repetidamente hasta que se detecta la fatiga en los componentes más débiles del arco de movimiento. Cuando la fatiga de los componentes más débiles resulta obvia o aparente, una extensión en ese punto debe facilitar a los músculos más débiles, de modo que se logre un movimiento más suave y coordinado. Una extensión más rápida puede estar contraindicada en lesiones musculoesqueléticas. La cantidad de resistencia que se ejerce al movimiento por el tratante se debe modificar para acomodar la fuerza del grupo muscular, porque quizás la persona tiene disminuida su fuerza y hay que adecuarse a tal situación. La otra técnica de facilitación o potenciación es la inversión lenta, que esta técnica implica una contracción isotónica del músculo antagonista seguida inmediatamente por una contracción isotónica del músculo agonista. La contracción inicial del grupo muscular antagonista facilita y adecua la contracción de los músculos agonistas. La técnica de inversión lenta se puede utilizar para desarrollar una amplitud de movimiento activa del músculo agonista y una sincronización normal y recíproca de antagonista y agonista, lo que resulta esencial para la coordinación del movimiento normal. La inversión lenta mantenida es una contracción isotónica del músculo antagonista, seguida inmediatamente por una contracción isométrica, con una orden de mantener verbalizada al final del movimiento activo. Se le dice con una orden tajante. La dirección del patrón se va a invertir y se utiliza la misma secuencia de contracción sin relajación antes de cambiar al patrón agonista. Esta técnica es útil para desarrollar fuerza en un punto específico de la amplitud de movimiento. Luego tenemos la estabilización rítmica, que utiliza una contracción isométrica del músculo agonista seguida por una contracción isométrica del antagonista para producir la cocontracción y la estabilización de los dos grupos musculares opuestos. La orden siempre se da como mantener y se ofrece resistencia al movimiento en ambas direcciones. Esta tiene como resultado un aumento de la fuerza de resistencia hasta un punto en que la posición no se puede romper. Y tenemos la iniciación rítmica, que implica una progresión del movimiento pasivo al movimiento activo asistido y luego al movimiento activo y de resistencia a través de un patrón agonista. El movimiento es lento, realiza la amplitud del movimiento disponible y evita la activación de un estiramiento rápido del antagonista. Se utilizan pacientes que no son capaces de iniciar el movimiento y que tienen una amplitud del movimiento limitada debido a un aumento del tono. Ahora vamos a ver técnicas de estiramiento. Se utilizan para relajar, aumentar la amplitud del movimiento y son inhibitorias. Tenemos 4 que son contraer, relajar, mantener, relajar, inversión lenta mantenida, relajada y la inversión agonística. La primera, contraer, relajar, es un tipo de estiramiento que mueve la parte corporal de forma pasiva hacia un patrón agonista. Se da instrucción al paciente de que empuje contrayendo el músculo antagonista de forma isotónica contra la resistencia que ejecuta el tratante. Después el paciente relaja el músculo antagonista y el tratante mueve la parte del cuerpo en forma pasiva a través de un intervalo tan largo como sea posible de la amplitud de movimiento, hasta el punto que se vuelve a recibir limitación. Esta técnica es beneficiosa cuando la amplitud del movimiento está limitada por una rigidez muscular. Esa fue la técnica de contraer, relajar o contracción, relajación. Tenemos la de mantener, relajar, es similar a la anterior. Va a empezar con una contracción isométrica del antagonista contra una resistencia, seguida de una contracción concéntrica del músculo agonista, combinada con una leve presión para producir un estiramiento máximo del antagonista. Esta técnica va a consistir en una tensión muscular apropiada en un lado de la articulación y puede utilizarse con el agonista
como con el músculo antagonista, con ambos. La otra técnica de relajación es la inversión lenta mantenida relajación. Empieza con una contracción isotónica del músculo antagonista, que es el que limita el movimiento en la mayor parte de las veces, con un patrón agonista, y se sigue con una contracción isométrica del músculo antagonista durante la fase de empuje. Durante la fase de relajación, los músculos antagonistas se relajan mientras el agonista se contrae, causando movimiento en la dirección del patrón agonista y estirando de este modo el músculo antagonista. Esta técnica es igual que las anteriores, de útil para aumentar la amplitud de movimiento cuando la limitación viene provocada del grupo muscular antagonista. Tenemos ahora la inversión agonística. Esta técnica emplea movimientos isotónicos dentro de una... Al final de una serie concéntrica se repite una cantidad de veces la secuencia lenta, controlada rítmicamente, de contracciones excéntricas, contracciones concéntricas y excéntricas del mismo músculo. Es utilizada para promover tanto las contracciones concéntricas como la contracción excéntrica de un modelo de movimiento. Y acá hay una secuencia que ejemplifica los protocolos o procedimientos de la facilitación neuromuscular propioceptiva. Ahí lo pueden ver grande y ir determinando. ¿Ok? Adiós.